Buenas tardes, mi nombre es Edna Patricia Orrante Campoy, alumna de la licenciatura de Psicología de la Universidad del Valle de México, Campus Hermosillo. El día de hoy les hablaré del caso de Bruce Reimer. En el año de 1965 nacen en Winnipeg, Canadá, los gemelos Bruce y Brian Reimer, quienes a los 8 meses de nacidos fueron diagnosticados con fimiosis, que es una dificultad para orinar, por lo que el pediatra de la familia les recomendó a los señores Reimer practicaran una circuncisión a los pequeños. El día de la operación, todo fue un éxito para Brian, mientras que para Bruce se produjo una falla con el cauterizador eléctrico, quemándole completamente el pene al pequeño, y quien a los pocos días de haberse realizado la operación presentó una necrosis, por lo que fue necesario remover el miembro por completo. Los señores Reimer se encontraban desesperados y en busca de alguien que los ayudara, y se encontraron con la existencia del Dr. John Money, un eminente y prestigiado psicólogo cuya teoría de la identidad sexual defendía que la educación es la que determina la conducta de los sujetos y que ésta no viene dada por factores biológicos. El Dr. John Money propuso a los señores Reimer que el pequeño Bruce se sometiera a una operación de cambio de sexo y que se iniciara con una educación y una crianza para Bruce como una niña, por lo que a los 22 meses de edad se le extirparon los testículos y se le cambió el nombre a Brenda, condición a la que accedieron los padres del pequeño debido a la angustia y a la desesperación por la que estaban atravesando, sin imaginar que el Dr. Money solo utilizaba a sus hijos como parte de un experimento. Durante 10 años, el Dr. Money se encargó del apoyo psicológico, tiempo en el que estuvo evaluando los resultados de la operación de la reasignación de sexo. Las visitas de control se empezaron a volver más traumáticas que terapéuticas para los hermanos Bruce y Brian, ya que el Dr. Money forzaba a los gemelos a realizar prácticas sexuales. Les pedía que se desvistieran, los ponía a ver videos pornográficos, situación que les afectó psicológicamente a los hermanos. Con el paso del tiempo, Brenda fue creciendo y su vida deteriorándose progresivamente. A los 13 años se negaba a tomar estrógenos y sus intentos de suicidio se convirtieron en un serio problema. Cuando el Dr. Money fue alejado de la familia, su padre finalmente decidió contarle toda la verdad. Después de escuchar la historia, Brenda decidió volver a cambiar de sexo y se convirtió de forma oficial en un hombre, haciéndose llamar David Reimer. Se inyectó testosterona, se realizó una mastectomía doble y se realizó 2 operaciones de faloplastía. Con el paso del tiempo, David logra conseguir un empleo y años después se casa y se convierte en el padrastro de 3 hijos. Aunque unos años después se divorcia y pierde su empleo. En el año 2002, su hermano Brian se suicida con una sobredosis de antidepresivos, debido a la enorme culpa y frustración que sentía al ver el sufrimiento de su hermano. David tuvo una vida muy triste y en el año 2004, contando con apenas 39 años de edad, es encontrado en el estacionamiento de un supermercado con un tiro en la cabeza. Por otro lado, y en relación a los principios éticos del psicólogo, les hablaré de esos principios que se transgreden en el caso de David Reimer. Primero, el respeto a los derechos y a la dignidad de la persona, que hace hincapié en los derechos humanos. De acuerdo con este principio, cualquier persona debe recibir fundamentalmente un trato como persona y no como objeto o un medio para alcanzar un fin. En el caso de los hermanos Reimer, podemos determinar que el Dr. Money actuó fuera de ética al violar los derechos de Bruce, al no respetar su autonomía, así como violentar también los derechos de su hermano gemelo, teniendo como prioridad demostrar la validez de su teoría sin importarle los actos denigrantes y atropellos hacia los pequeños, olvidando todos los valores y derechos de los seres humanos al nacer. También el principio sobre el cuidado responsable es transgredido en este caso, y el que dice que es donde descansan las normas de conducta relativas a la capacidad y conocimiento que debe tener un psicólogo para desempeñar la profesión. El psicólogo muestra preocupación por el bienestar y evita el daño a cualquier individuo, familia, grupo o comunidad. El Dr. Money debió preguntarse sobre la protección, respeto y cuidado que él como profesional le otorgaba a los Reimer en cada una de sus actuaciones. Por el contrario, es evidente que actuó sin importarle las afectaciones físicas o psicológicas que Bruce y su hermano podrían sufrir, generando estragos irreparables en la vida de estos seres humanos.
Otro principio es el de la integridad en las relaciones, que habla de la precisión, honestidad, apertura y sinceridad, máxima objetividad y mínimo prejuicio o sesgo, y evitación de conflictos de interés. Dentro del caso de Bruce Reimer, el psicólogo tenía un objetivo bien definido: comprobar su teoría experimentando con los gemelos, lo cual lo convertía a esta en una situación de conflicto de interés, ya que al mismo tiempo que se aprovechaba de la situación, realizaba publicaciones donde proclamaba un éxito rotundo sobre su teoría de género, cuando esto distaba mucho de la realidad. Y por último, el principio de la responsabilidad hacia la sociedad y la humanidad. El psicólogo busca aumentar los conocimientos y promueve el bienestar de la humanidad por medio de métodos y procedimientos éticos. Sin duda alguna, en el caso de los hermanos Reimer, el Dr. Money demostró la poca o nula calidad ética y moral de su trabajo, al cometer un sinfín de atropellos, los cuales sobrepasan toda norma que rige al psicólogo. Por otra parte, tenemos los principios del código ético que fueron transgredidos en el caso de los hermanos Reimer. Dentro de la calidad de trabajo del psicólogo, en el caso de los hermanos Reimer, se transgreden artículos tanto del Código de Ética como de la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, debido a que el Dr. Money no condujo una investigación competente y en ningún momento protegió el bienestar de los gemelos, dejando a la deriva la vida de los pequeños con un futuro incierto. Dentro de los resultados del trabajo del psicólogo, es claro que el Dr. Money actuó de manera ventajosa, manifestando un éxito que jamás existió a costa de la vida de los pequeños y desencadenando en todos los miembros de la familia Reimer una serie de afectaciones que en algunos casos llegó a ser fatal. Por otra parte, en lo que concierne a la relación que establece el psicólogo, en este caso el Dr. Money establece una relación con todos y cada uno de los miembros de la familia Reimer, en quienes influyó y convenció para dar inicio con un tratamiento que él prometía sería la solución al problema del pequeño Bruce, tratamiento que jamás clarificó, así como tampoco habló de los riesgos o consecuencias que este podría desencadenar. En relación a los artículos del Código de Ética que se transgreden, se los mencionaré rápidamente. Son el artículo 1, el artículo 12, artículo 36, 49, 50, 53, artículo 55, 60, artículo 70, 71, artículo 112, artículo 118, artículo 122, 124, artículo 127 y artículo 130 del Código de Ética. En lo que concierne a la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, los artículos que fueron transgredidos en el caso de Bruce Reimer son el artículo 6, fracción 2, el artículo 6, fracción 6, el artículo 29, el artículo 32, el artículo 40, el artículo 41 y el artículo 51, fracción 5. Por otro lado, hablando de las consecuencias para el paciente y su familia en el caso de Bruce Reimer, podemos decir que Bruce tuvo una vida desdichada, infeliz y complicada durante la adolescencia, cuando era llamado Brenda. Sufría depresión y había intentado suicidarse debido a que nunca se identificó como una mujer, lo cual le fue impuesto por el Dr. Money y su familia. El Dr. Money, una persona sin escrúpulos y que jamás pensó en el ser humano con el que estaba trabajando y quien había sido obligado a ir en contra de su propia naturaleza. David se sentía frustrado por su historia personal y por el pasado que lo perseguía, llevándolo finalmente a terminar con su vida suicidándose. Brian Reimer tuvo varios fracasos matrimoniales y consumió drogas y alcohol. Esto debido a la gran culpa que durante toda su vida sintió por ver a su hermano sufrir y debido a las terapias a las que asistía, en donde el propio doctor los hacía realizar prácticas sexuales, las cuales fueron traumáticas para ambos y de las que jamás pudieron superar. Brian terminó suicidándose con una sobredosis de antidepresivos. La familia en general había quedado destrozada y devastada. Los padres de los gemelos sufrieron severas afectaciones, mismas que llevaron a la madre a padecer depresión y al padre a caer en el alcoholismo. La familia, sin lugar a dudas, fue trágicamente destruida a causa de la negación de la naturaleza humana. Por último y conclusión, puedo decirles que el caso de los hermanos Reimer es una clara situación en donde el psicólogo
transgrede toda ética profesional y toda norma de conducta al cometer faltas y agravios, experimentando sin medida con un par de niños y sin tomar en cuenta el bienestar de sus pacientes. El Dr. Money jamás se apegó al código de ética, más bien actuó bajo su propio criterio, aprovechándose de las circunstancias para tratar de probar su teoría de identidad de género. Es muy triste ver cómo la vida de dos seres humanos fue manipulada por un doctor obsesionado que no tuvo límites y que orilló a los pacientes a un trágico final. Este caso debe hacernos reflexionar sobre la importante relación que existe entre el sexo biológico y el autopercibido, aunado con la práctica de la ética profesional y las normas que rigen al psicólogo, para poder realizar acciones que jamás perjudiquen o dañen al paciente en ningún sentido y bajo ninguna circunstancia. Muchas gracias.